Para evaluar la gestión del ministro de Cultura, Luciano Cruzcoque, es necesario enfrentarla desde distintos aspectos. En primer lugar, las funciones que él cumple, porque es un funcionario que tiene tres roles en el aparato público. Y segundo, respecto a las expectativas que él mismo forjó a través de la campaña, del programa, etc. El primer aspecto, desde el aspecto de sus tres dimensiones, Luciano Cruzcoque ocupa en primer lugar el cargo de presidente del directorio del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, ocupa el cargo de ministro, que es un rango más que un cargo, y es jefe de servicio del Servicio Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. En el primero de estos roles, que es el rol de presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, él ha tenido un desempeño, a mi juicio, muy notable. En primer lugar, porque pudo enfrentar dos catástrofes. La catástrofe del terremoto, la catástrofe administrativa en que estaba sumido el Consejo Nacional de la Cultura. Desde el punto de vista del terremoto, él asumió con propiedad el rol que tiene el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes para intervenir en el tema patrimonial, y se hizo cargo de un programa de reconstrucción y determinó recursos, no muy cuantiosos, pero recursos al fin, más allá de otras instituciones que debieran haberlo hecho, como la DIVAM, y además lideró lo que podríamos decir la reconstrucción en el terreno de los edificios patrimoniales. Eso es una acción muy adecuada. Respecto a ordenar la casa, también lo ha hecho. Creo que ha superado la situación dramática en que se encontraba el Consejo de la Cultura por desórdenes de tipo administrativo. Pero también en este rol de presidente del Consejo, yo creo que ha cumplido cabalmente las obligaciones que la ley le impone. Y esta es formular políticas culturales y también incorporar a las políticas culturales a todos los sectores. Y en ese sentido creo que la acción más notable es una declaración que salió en la prensa el 30 de enero respecto al trabajo que el Consejo va a comenzar a desarrollar en el tema mapuche. Creo que por primera vez estamos empezando a avanzar a un tema pendiente. Yo recuerdo que al final del gobierno Lagos se dijo que uno de los dos temas pendientes era el tema mapuche. Bueno, ahora se está interviniendo a través del Consejo de la Cultura en el tema mapuche, enfrentándola como una cultura. Creo que eso es una evaluación muy favorable que se puede hacer. Respecto al tema específico de su rango ministerial, él no es ministro, no tiene salario de ministro, ni es reconocido como tal en la administración pública, pero tiene rango de ministro. Y ese rango de ministro él lo ha hecho casi desaparecer la palabra rango y ha ocupado en propiedad un cargo de ministro. Lo prueban las encuestas, tiene una muy buena evaluación en las encuestas, y también hizo valer su rango para, por ejemplo, desplazar a muy temprano andar al subsecretario. Creo que él cautelosamente, tranquilamente, se ha ido haciendo cargo del rol de figura cultural de la derecha, o del gobierno del presidente Piñera. Si analizamos un poco las figuras que había, que no eran muchas, al comienzo de este mandato, el subsecretario Nicolás Parra está fuera de la cancha. Las otras figuras que aparecieron como apoyando, como transitando desde el sector de la izquierda hacia la derecha, como Ampuero, como Edwards, están también fuera de la cancha. Uno porque lo nombraron embajador y otro probablemente porque no lo nombraron. Y ha tenido también la astucia, por decirlo así, de incorporar con muy bajo perfil dentro de su gabinete a personas que sí provienen netamente de la izquierda, y estamos hablando de Justo Mellado, y estamos hablando de otras personas que ocupan cargos incluso en agregadurías culturales. Por lo tanto, como ministro, yo diría que él ha
potenciado su rol personal, distanciado a aquellos que podían hacerle sombra e incorporado a quienes no pueden hacerle sombra por provenir de otro sector político. Y desde el punto de vista de su rol como jefe de servicio, yo creo que la evaluación más bien debieran hacerla los funcionarios que pertenecen a ese servicio, que entiendo por lo que ha podido trascender en la prensa, no están completamente satisfechos del estilo, de la gestión que se ha hecho respecto a lo que podríamos decir las políticas de personal, las reducciones de personal, etcétera, y en ese sentido el ministro ha sufrido algunas demandas y ha sido convocado a los tribunales. En fin, yo creo que el rol de jefe de servicio aparentemente él lo ha delegado en el actual subdirector, que es una persona de muy bajo perfil, pero que ha ido ordenando aparentemente la casa. Ahora, desde el punto de vista de la promesa, o sea, ¿qué es lo que se ofreció? ¿Qué es lo que se dijo? ¿Qué es lo que los grupos Tantauco planteaban en el terreno cultural? Tal como fue comentado en su minuto, el grupo Tantauco en cultura no ofreció absolutamente nada nuevo. Era un programa de continuidad de las políticas de Estado formuladas por los gobiernos anteriores. No estoy hablando de continuidad del gobierno Bachelet, del gobierno Lago, ni otro. Estoy hablando de continuidad natural, necesaria e indispensable de las políticas de Estado que se forjaron en cultura a contar del 2003, la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que fueron ratificadas por distintas convenciones durante todos estos años, y por lo tanto lo que ha hecho el ministro Cruz Coque es profundizar, es ampliarse en determinados ámbitos, por ejemplo en el ámbito de los fondos concursables, ha entrado al área de arquitectura, al área del diseño, al área del circo. Ya decíamos que es notable su incorporación al área del multicultural. Chile es finalmente un país multicultural, y considerar como tal, como una de las culturas que forman parte de nuestro país a la cultura mapuche, creo que constituye un avance que por lo demás no aparecía en el programa Tantauco. La única parte más criticable del programa Tantauco, es decir, más conservadora, más retrógrada, era aquella referida a los pueblos originarios, que era una actitud bastante paternalista. Afortunadamente, el ministro Cruz Coque ha tenido la destreza de desplazar esos planteos que estaban en el programa y reemplazarlos por este encargo que ha recibido probablemente del presidente o de otras partes del gobierno, para introducir el tema cultural en la solución de la problemática mapuche. Por lo tanto, yo evaluaría como un trabajo de continuidad, de profundización de algunas áreas que al ministro le resultan cómodas, como es el cine, por ejemplo. Yo creo que él, en términos de industrias culturales, claramente ha privilegiado el cine en desmedro, por ejemplo, de la industria del libro o de la industria musical, que todavía tienen cuestiones pendientes, y tampoco ha cumplido, desde el punto de vista del programa que se ofreció al país, los avances legislativos. No tenemos modificación a la Ley de Donaciones Culturales, a pesar que lo ha anunciado muchísimas veces. Ha dicho en todos los tonos el ministro que la institucionalidad patrimonial debe ser modificada. Todavía no tenemos anuncios, ni en Ley de Donaciones, ni en la nueva institucionalidad patrimonial. Por el contrario, el proyecto que había en el Congreso, presentado por el gobierno anterior, ha sido retirado y no ha sido reemplazado por otro. Es decir, tenemos pendiente, y entiendo que el ministro se está batiendo en una controversia con las personas del mundo del patrimonio, que obviamente intentan conservar las estructuras tradicionales, como son la IBAM, el Consejo de Monumentos, que datan, como todos sabemos, de 1929. Pero en términos prácticos no tenemos todavía el anuncio de esto, ni tampoco en concreto en qué va a consistir el cambio de la Ley de Donaciones Culturales. Creo que son dos pendientes que estaban anunciadas en el programa y que no se han cumplido. En resumen y cerrando, yo diría esta evaluación, yo creo que es posible evaluar positivamente la figura del ministro, cómo se ha posesionado individualmente
en un terreno que le era relativamente simple. No es la derecha la que tiene precisamente los líderes de opinión en el terreno cultural de este país, por lo tanto, posicionarse como único actor en ambos sentidos en ese terreno era un comportamiento esperable. Y en el tema de la formulación de nuevas políticas culturales ha introducido algunos elementos novedosos, como una consulta popular hecha en el peor de los momentos, hay que decirlo, entre el 14 y el 28 de febrero. No era posible que más de 3.000 personas, como ocurrió, respondieran a una consulta aparentemente popular, que es francamente una minucia, una cantidad muy pequeña de gente. Lamentablemente eso se hizo, que era una iniciativa muy positiva, se hizo en un momento inadecuado, pero él está haciendo esfuerzos por construir, que yo creo que es lo más significativo que le corresponde en su periodo, construir la política cultural 2016-2020, porque la política de Estado que él recibió tenía una fecha de término, el 2015. Y ese proceso, el que yo entiendo que estamos embarcados, de evaluar las políticas culturales seguidas hasta ahora y formular lo que viene hacia adelante. Mi impresión, mi predicción es que la formulación hacia adelante, conservando las señales que el ministro ha dado de respeto y trabajo con el Directorio Nacional del Consejo de la Cultura, de consideración de la participación, de ser, como le puso muy graciosamente una persona, un ministro todo incluido, all inclusive, dijo ella, ¿no? Que está considerando a todo el mundo, es perfectamente esperable de que esta formulación de política sea también una formulación de política a la manera como se hizo en el gobierno Lago, en el gobierno Bachelet, que es la manera de incorporar a todos los sectores para que opinen en lo que serán las políticas culturales de Estado, y que todo indica que van a tener un nivel de continuidad muy fuerte y una profundización en alguna de las áreas que ya señalaba.